Hay un tipo de presencia que no se ve, pero se siente. Una energía serena, firme, que no grita ni suplica, pero transforma todo a su alrededor. Carl Jung decía que no sanamos repitiendo lo que nos hirió, sino reconociendo por qué lo permitimos. Y muchas veces, eso que llamamos contacto cero no es más que una pausa disfrazada, un silencio lleno de espera. No es un cierre real, es una ausencia que aún suplica en secreto. Por eso, hoy quiero invitarte a mirar más profundo. No a cortar por cortar, sino a comprender el poder que tiene tu silencio cuando nace del alma, y no del ego. Desaparecer puede parecer una estrategia efectiva, pero si lo haces desde la herida, lo único que logras es cambiar la forma del apego, no su raíz. Jung nos enseñó que lo que no se vuelve consciente, se repite. Así que si te vas, pero sigues esperando que te extrañen, que te busquen, que te noten, entonces no te fuiste. Solo te escondiste. Y esconderse nunca sana. Sana quien se queda consigo mismo en el silencio, no para castigar, sino para comprender. No para huir, sino para integrar. Esa es la diferencia entre contacto cero y transformación interior. La mayoría de las personas esperan que desaparezcas con rabia, que bloquees, que ignores, que elimines todo rastro, porque así funciona el juego del orgullo. Pero cuando eliges el tipo de silencio que no reacciona, sino que trasciende, todo cambia. No es la ausencia lo que desestabiliza, es la energía que ya no gira en torno al otro. Tu poder no está en alejarte, sino en permanecer sin necesitar. En estar sin perseguir, en amar sin suplicar, porque el amor propio no grita, pero su presencia incomoda a quien alguna vez te tuvo sin merecerte. Hay un silencio que sana, y otro que hiere. El primero es consciente, integrador, lleno de claridad. El segundo es evasivo, reactivo, cargado de ansiedad. Si tu silencio te hace revisar constantemente si te extrañan, entonces no estás en paz. Estás atrapado. Pero si puedes estar presente en tu vida sin necesitar una mirada que te valide, entonces ya empezaste a sanar. Y eso no se nota en lo que dices, sino en lo que ya no necesitas explicar. Porque quien ha comprendido el valor de su energía, deja de regalarla a quien no sabe recibirla. La clave no está en irte, está en dejar de entregarte donde no hay reciprocidad. Carl Jung hablaba de la individuación como ese proceso de volver a ti mismo, no como una defensa, sino como un destino, no como una revancha, sino como una afirmación interior. Y cuando por fin te das cuenta de que ya no necesitas ser comprendido para seguir tu camino, algo dentro de ti se acomoda. Ya no te quiebras si no te buscan, ya no te enojas si no te recuerdan, porque sabes que la única memoria que importa es la que tú haces de ti. A veces creemos que sanar es alejarse, pero a veces sanar es quedarse, sin someterse. Es mirar con ternura lo que fuiste, sin necesitar seguir siendo eso. Es estar cerca y aún así no entregarte. Porque el verdadero desapego no siempre se ve como distancia. A veces se ve como libertad interna. Como estar frente al mismo escenario sin ser el mismo personaje. Y eso, aunque no lo digas, se siente. Porque la energía no miente. Y cuando dejas de estar emocionalmente disponible, el silencio ya no es un muro, es una frontera sagrada. Tal vez te cuesta entender por qué sigues sufriendo si ya hiciste contacto cero. La respuesta está en tu intención. Si lo hiciste esperando reacción, entonces aún estás amarrado. Si lo hiciste esperando justicia, entonces aún estás en lucha. Pero si eliges la paz interior como destino y no como táctica, todo cambia. Ya no se trata de que el otro se dé cuenta, sino de que tú ya no necesitas que lo haga. Porque tu energía, al replegarse, se convierte en una declaración silenciosa: no voy a seguir entregándome a lo que no me sostiene. Y aquí quiero hacerte una promesa: si te quedas hasta el final de este video, voy a regalarte una técnica poderosa basada en la psicología profunda de Jung. Una herramienta práctica que puedes usar en esos momentos en que el silencio duele más que cualquier palabra.
Una forma de recuperar tu centro cuando sientas que el impulso de volver es más fuerte que tu deseo de sanar. Porque sí, el silencio es un lenguaje, pero si lo usas bien, se convierte en tu mayor forma de libertad. Quédate, porque esa técnica puede ser justo lo que necesitas para empezar a sanar con claridad. Y si algo en este mensaje ya comenzó a moverte por dentro, suscríbete. No por compromiso, sino porque este canal es un espacio donde tu alma puede empezar a sentirse acompañada. A veces el verdadero poder está en no moverte, en no reaccionar, en no explicar. Jung decía que el alma necesita fricción para crecer, pero no confundan fricción con caos. La fricción que despierta es la que ocurre dentro, cuando tu impulso grita ve y reclama y tú eliges quedarte contigo. No por resignación, sino por conciencia, porque ya entendiste que no se trata de que te vean, sino de que tú por fin te estés mirando. El silencio bien usado no es vacío, es centro, y quien habita su centro, deja de girar alrededor de otros. Cuando reaccionas por impulso, pierdes el eje, pero cuando eliges el silencio desde tu adultez emocional, entonces ese silencio no es castigo, es afirmación, es una forma de decir, no necesito gritar para ser claro. Hay algo sagrado en eso, porque el alma, cuando ha sufrido mucho, no necesita venganza, necesita propósito, y eso no se logra bloqueando, ni exponiendo, ni demostrando. Se logra el día que eliges no volver a romperte por sostener vínculos rotos. Y esa elección se hace en soledad. Lo que más desarma al otro no es tu indiferencia, es tu presencia sin apego, porque quien alguna vez te tuvo condicionado, no sabe qué hacer cuando ya no reaccionas, ya no lloras, ya no esperas, ya no preguntas, solo estás. Y esa forma de estar sin buscar es lo que más descoloca, porque entonces entienden que ya no pueden usar tu energía como refugio emocional. Y no porque odies, sino porque comprendiste que tu paz no está en la respuesta del otro, está en tu capacidad de sostener tu evolución, incluso cuando el otro aún espera que caigas. Carl Jung decía que el inconsciente actúa como un espejo, y cuando tú dejas de perseguir, lo que reflejas es un cambio de energía tan fuerte que la otra persona empieza a sentirlo, incluso sin saber por qué. No es magia, es coherencia, porque cuando ya no estás girando alrededor del otro, esa persona comienza a preguntarse qué cambió. ¿Por qué ya no siente tu presencia? Porque ahora su silencio no tiene el mismo efecto. Y la respuesta es simple, porque tú cambiaste de frecuencia. Y esa frecuencia ya no está disponible para la manipulación. El silencio no es una técnica, es una postura interior. Y si no viene desde la conciencia, no sana, solo posterga. Es fácil bloquear, pero es más poderoso desbloquear tu energía del ciclo repetido. No basta con cortar el contacto, hay que cortar el patrón. Porque si te vas, pero sigues mirando atrás, entonces no te fuiste. Sigues ahí, enredado en lo mismo. Pero si te quedas contigo, si cada día construyes algo que no tenga su nombre, ni su historia, ni su guión, entonces ahí sí empieza el verdadero contacto cero, el emocional. Piensa en las veces que has dicho ahora sí, ya no más, y aún así vuelves. Porque no es el silencio lo que falta, es la claridad. Y esa claridad no llega sola. Llega cuando dejas de justificar, cuando dejas de hacer de tu ausencia una estrategia y la conviertes en una afirmación. No estoy porque no quiero estar en lo que me lastima. No estoy porque me estoy sanando. No estoy porque ya no pertenezco ahí. Esa es la verdadera transformación. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas que el otro lo entienda. Has empezado a darte cuenta de algo. No es que no te amen, es que no saben cómo amar a alguien que ya no se rompe por todo. El silencio que viene de tu nueva fuerza no se siente como castigo, se siente como libertad. Y quien solo sabía vincularse desde el drama, ahora se confunde, porque no sabe cómo entrar a tu nuevo espacio emocional.
Un espacio donde no hay reacción, donde no hay que probar nada, donde simplemente estás, y eso ya es suficiente. Y cuando eso ocurre, cuando ya no estás en modo espera, el mundo empieza a girar diferente. Tu energía se ordena, tus vínculos se depuran, tus pensamientos se aquietan, porque el alma por fin está en casa. Y en esa casa, ya no se mendiga atención, solo se respira paz. Esa es la nueva base desde la que vas a construir tu vida. David tiene 43 años y vive en Medellín. Durante más de una década estuvo en una relación en la que siempre fue él quien sostenía el vínculo. Cada pelea, cada crisis, cada quiebre, era él quien volvía a buscar, quien escribía primero, quien pedía perdón incluso cuando no era culpable. Decía que era por amor, pero en el fondo sabía que era miedo. Miedo a perder, miedo al vacío, miedo a estar solo. Así que cada vez que sentía que su pareja se alejaba, él desaparecía también, esperando que eso provocara algún tipo de reacción. Pero el silencio de David no era paz. Era angustia. Durante esas pausas, revisaba el celular cada 10 minutos, se cuestionaba todo lo que dijo, lloraba en silencio por no recibir ni una señal. Hasta que un día, tras la última discusión, decidió hacer algo distinto. No bloqueó, no explicó, no desapareció. Solo eligió no volver a entregar su energía. No desde la rabia, sino desde el cansancio de haberse perdido por completo. Ese día comenzó su verdadera transformación. Al principio fue difícil. Sentía culpa, ansiedad, duda. Sus amigos le decían que era mejor darle una lección desapareciendo. Pero él eligió otro camino, no el del castigo, sino el de la presencia. Comenzó terapia. Empezó a caminar solo por las mañanas. Retomó la música que había dejado años atrás. Y lo más importante, dejó de esperar una respuesta externa para validarse. Por primera vez, su silencio tenía raíz. No era una pausa. Era una declaración: mi paz ya no está en juego. Su expareja intentó provocarlo. Mensajes ambiguos, publicaciones indirectas, silencios calculados. Pero David no cayó. No porque fuera frío, sino porque estaba claro. Ya no necesitaba demostrar que había cambiado. Lo estaba viviendo. Y eso, poco a poco, empezó a notarse en todo: su postura, su mirada, su forma de hablar. El silencio dejó de ser ausencia. Se convirtió en ancla. Hoy, David vive solo. Pero no se siente solo. Vive en paz. Ha construido una vida que no necesita validación externa para sentirse valiosa. Su historia amorosa no terminó con un gran portazo. Terminó en un suspiro. En una elección interna de ya no seguir mendigando lo que él mismo podía empezar a construirse: amor, calma, claridad. Cuando le preguntan cómo hizo para no volver, él responde: entendí que mi silencio no tenía que ser un grito, sino un hogar. Y desde ese hogar, su vida ha comenzado de nuevo. Muchos creen que cortar el contacto es suficiente para recuperar el poder. Pero la verdad es que, si tu mente sigue girando en torno a esa persona, no importa cuántos bloqueos pongas, sigues atado. Carl Jung afirmaba que el inconsciente es una fuerza tan poderosa que, cuando no la haces consciente, dirige tu vida sin que te des cuenta. Y eso incluye tus vínculos, tus ausencias y tus silencios. Si aún piensas en cómo reaccionarán al verte online o al no contestar, entonces el silencio es solo una máscara, y la máscara no transforma. Lo que transforma es la integración. El verdadero silencio no se usa para causar impacto, se usa para reencontrarte. Es un acto de recogimiento interior, donde dejas de operar desde el miedo al rechazo o el deseo de aprobación. Y eso no ocurre solo apagando el teléfono. Ocurre cuando decides apagar las voces internas que te dicen que vales menos si no estás con esa persona. Cuando decides que tu valor ya no depende de ser recordado, sino de ser tú, con toda tu verdad, incluso cuando eso implique ser olvidado por alguien que no supo sostenerte.
Hay una fuerza distinta cuando ya no huyes, pero tampoco regresas. Es ese punto exacto donde decides no ser víctima de los impulsos, ni rehén de los recuerdos. Simplemente estás, con los pies firmes en el presente, con la conciencia despierta, porque tu alma ya no quiere seguir recreando el mismo patrón. Ya no quieres volver a ese lugar donde tu silencio era un anzuelo. Ahora tu silencio es una afirmación, no estoy disponible para repetir. Y eso, aunque el otro no lo diga, lo siente. Cuando ya no hay ansiedad por ser buscado, aparece la paz. Porque ahí comprendes que tu presencia no necesita ser reclamada para tener valor. Ya no necesitas que alguien te confirme que fuiste importante. Porque ahora tú lo sabes. Y eso te libera de la espera, de la obsesión, del juego. Porque el alma que despierta ya no quiere ganar. Quiere habitarse. Quiere sanar sin espectáculo. Quiere vivir en coherencia, no en estrategias emocionales. Este es el momento en el que muchas personas confunden tu calma con frialdad. No entienden cómo pasaste de estar tan involucrado a estar tan en paz. Pero no es frialdad, es claridad. Jung decía que cuando te haces consciente, todo lo que antes te dominaba pierde fuerza. Por eso ya no reaccionas igual. Por eso ya no te tiembla la voz. Porque ya no estás buscando ser comprendido. Estás buscando ser tú, y nada más. Tu energía cambia cuando ya no hay lucha. Cuando ya no estás buscando ganar nada. Solo preservar tu paz. Y eso es algo que se nota, aunque no lo digas. Es una energía limpia, honesta, serena. No hay indirectas. No hay publicaciones diseñadas para provocar. No hay necesidad de demostrar que estás mejor. Porque realmente lo estás. No para que te vean, sino para poder verte tú. Hay un momento en que te das cuenta de que ya no quieres volver, no porque no lo extrañes, sino porque por fin entiendes que tu alma merece algo más profundo que migajas disfrazadas de afecto. Y cuando esa comprensión se asienta, ya no hay que forzar ningún contacto cero. Porque entonces el silencio no se impone. Surge, de forma natural, como el fruto de una elección interna que ya no quiere comprometer su luz para sostener lo insostenible. No se trata de que no duela. Claro que duele. Pero hay un dolor que agota, y otro que limpia. Y cuando eliges el silencio correcto, el dolor deja de ser castigo y se vuelve purificación. Ya no es la herida de haberte ido. Es la cicatriz que confirma que por fin decidiste quedarte contigo. Y eso, es una forma de amor que nadie más puede darte. Solo tú. Sandra tiene 39 años y vive en Quito. Durante mucho tiempo, sostuvo una relación donde el amor parecía estar condicionado a su entrega total. Su pareja no era violento, ni cruel, pero sí ausente emocionalmente. Cada vez que Sandra intentaba expresar cómo se sentía, él respondía con silencios prolongados, con frases ambiguas, con esa pasiva indiferencia que la hacía dudar de su propia percepción. Así que un día decidió hacer lo mismo, aplicar contacto cero. Lo bloqueó. Se fue. Desapareció. Pero pasaron las semanas y ella se sentía peor. No porque lo extrañara tanto, sino porque sentía que su silencio era un juego, una estrategia más. Seguía revisando si él veía sus historias, si preguntaba por ella, si reaccionaba a su ausencia. Y entonces comprendió que no se había ido, solo estaba esperando otra forma de validación. Ese fue el punto de quiebre. Sandra entendió que el verdadero poder no estaba en desaparecer, sino en volver a sí misma. Empezó a leer a Jung, a escribir, a explorar la raíz de su necesidad de atención constante. Descubrió que de niña fue criada en un ambiente donde el afecto llegaba solo si se portaba bien. Aprendió que el amor era algo que había que ganarse, no algo que se daba por el simple hecho de ser. Y al darse cuenta de eso, su silencio comenzó a cambiar. Ya no era una táctica, era una transformación. Sandra desbloqueó a su expareja, no para hablarle,
sino porque ya no sentía que necesitaba esa barrera para protegerse. Ya no había miedo. Ya no había expectativas. Solo una paz que empezaba a construirse día tras día, en pequeñas decisiones. En decir no cuando antes decía sí. En quedarse en casa cuando antes salía por obligación. En mirarse al espejo sin el deseo de ser vista por otro. Su expareja intentó volver, como era de esperarse, con mensajes casuales, con insinuaciones de extraño hablar contigo. Pero esta vez, algo había cambiado. Ella no sintió ni rabia, ni emoción. Sintió claridad. Sabía que no había nada que responder. No porque estuviera jugando a ser fuerte, sino porque ya no necesitaba usar el silencio como espada. Ahora lo usaba como escudo sagrado. Hoy, Sandra no promueve el contacto cero. Promueve el contacto pleno, contigo, con tu historia, con tu verdad. Dice que su verdadero renacer fue el día en que entendió que no tenía que dejar de amar para dejar de sufrir. Solo tenía que dejar de entregarse donde el amor no se sentía seguro. Y eso, lo aprendió en el silencio. Hay un punto en el camino donde te das cuenta de que seguir insistiendo no solo duele, también te disminuye. Que responder por impulso es la forma más rápida de volver al ciclo que juraste cerrar. Y que el verdadero poder no se siente como euforia, sino como estabilidad. Carl Jung hablaba del proceso de individuación como una vuelta al centro, como la integración de todo lo que somos, la sombra, la luz, las contradicciones. Y en ese centro, el silencio no es represión, es madurez. Porque ya no estás actuando para ser amado, estás eligiendo desde lo que te honra. Cuando el alma ha sido fragmentada por tantos rechazos, lo que más duele no es la ausencia del otro, sino la desconexión contigo. Por eso el silencio tradicional no siempre funciona, porque si no te has reencontrado contigo primero, todo se convierte en actuación. Haces contacto cero, pero esperas. Te alejas, pero vigilas. No escribes, pero piensas en cada palabra que no dijiste. Y eso es agotador. Porque no es libertad. Es represión emocional con apariencia de fuerza. Y Jung ya lo decía, lo que reprimes, tarde o temprano, se convierte en destino. Entonces llega un momento donde tienes que elegir diferente. No porque ya no sientas nada, sino porque ya no quieres sentirlo de la misma manera. Porque seguir esperando una señal, un mensaje, una validación, te mantiene atado al mismo rol, el del que espera para ser elegido. Pero cuando cambias la pregunta, cuando ya no es me extrañará, sino yo me estoy eligiendo, todo se transforma. Porque el foco vuelve a ti. Y ese regreso, aunque silencioso, es el acto más poderoso que puedes hacer. El silencio que duele es el que está lleno de preguntas sin responder. Pero el silencio que sana es el que está lleno de respuestas que por fin aceptaste. Que no te valoró, que no va a cambiar, que no fue tu culpa, que no puedes seguir siendo leal a lo que te hiere. Y ahí, en ese entendimiento íntimo y profundo, el alma respira, porque por fin dejas de resistir. Y cuando dejas de resistir, dejas de sufrir por lo que ya no necesitas seguir. La mayoría no entiende esta forma de silencio. Piensan que es orgullo, que es frialdad. Pero no es eso, es transformación, porque ahora ya no publicas por él, ni bloqueas por ella, ni escribes esperando algo. Ahora tu energía está contigo, y esa energía no la usas para pelear ni para mendigar. La usas para construir tu vida, para mirar hacia adentro, para sanar lo que tú también permitiste. Porque sí, duele aceptar que también fuiste parte, pero más duele seguir repitiendo. Y cuando sanas esa parte, ya no necesitas dar explicaciones. No cierras la puerta con drama, solo dejas de abrirla. Ya no se trata de mostrar fuerza, sino de ser fuerte en el silencio. Ese silencio que no responde, pero tampoco se esconde. Ese que no ataca, pero tampoco cede. Ese que no necesita ganar, porque ya eligió paz. Y desde ahí,
Desde ese lugar donde ya no buscas nada más que respeto por ti, empieza una nueva etapa. No para ser más deseado, sino para ser más tú. Te sorprenderá lo que pasa cuando dejas de reaccionar. Cuando ya no contestas el mensaje ambiguo. Cuando ya no revisas sus redes. Cuando ya no interpretas cada silencio como una señal. Porque en ese espacio, algo en ti se ordena. Y entonces ves todo con más claridad. No necesitas que te pidan perdón. No necesitas que vuelvan. No necesitas que comprendan. Porque tú ya entendiste lo esencial. No viniste a esta vida a perseguir. Viniste a crear. El silencio que viene del alma no se nota de inmediato, pero se siente. Y eso, aunque parezca invisible, transforma todo. Tu postura, tu mirada, tu energía. Ya no hay alerta, ni urgencia, ni anzuelo. Solo hay una calma que no compite, que no suplica, que no depende. Y cuando llegas ahí, el juego termina. Porque tú ya no estás jugando. Estás siendo. Y eso, para quien te conoció desde tu herida, es lo más desconcertante que puede vivir. Roberto tiene 52 años y vive en Buenos Aires. Padre de 2 hijos adultos, pasó la mayor parte de su vida creyendo que ser fuerte era callar, que el silencio era un escudo, que no mostrar debilidad era la única forma de conservar el respeto. Así que cuando su esposa de 20 años lo dejó sin muchas explicaciones, él hizo lo que siempre supo hacer, se fue sin decir palabra. No lloró, no preguntó, no insistió, solo cortó el contacto, y por fuera parecía entero, pero por dentro se estaba desmoronando. Durante los primeros meses, Roberto pensaba en ella cada día. Revisaba sus fotos antiguas, se inventaba excusas para encontrarse con conocidos en común, imaginaba escenarios donde ella se arrepentía. Pero no decía nada. No escribía. No bloqueaba. Solo mantenía ese silencio que lo devoraba por dentro. Hasta que un día, en una conversación con su hijo menor, algo cambió. El chico le dijo: «Papá, tú siempre estás, pero ya no te siento». Esa frase lo rompió, porque entendió que había aplicado el mismo silencio emocional a todo. A su pareja, a sus hijos, a él mismo. Decidió comenzar un proceso terapéutico, y fue ahí donde conoció a Jun. Descubrió que su forma de silencio no era fortaleza, era desconexión, era un modo inconsciente de no sentir, de no enfrentarse a lo que dolía, porque así había sido criado. Los hombres no lloran, los hombres no ruegan. Pero Roberto ya no quería seguir siendo un hombre fragmentado. Quería ser un hombre entero. Y para eso, tenía que aprender a escucharse. Con el tiempo, su silencio cambió. Ya no era ausencia, era presencia interna. Empezó a hablar con sus hijos desde otro lugar, a permitirse llorar, a escribir lo que no podía decir. No volvió con su esposa, pero ya no la odiaba, ya no esperaba, ya no fantaseaba, agradecía, porque sin esa ruptura no habría despertado, no habría tocado la parte de él que se había callado durante décadas. Hoy, Roberto dice que el silencio que más le dolió fue el que tuvo consigo mismo, y que el silencio que más lo sanó fue el que usó para escuchar su alma por primera vez. Ya no necesita contacto cero. Necesita conexión total, con su historia, con sus emociones, con su verdad. Y eso, lo cambió todo. Hay personas que no soportan el silencio porque les confronta con lo que no saben resolver dentro de sí. Pero tú ya no estás aquí para resolverle el vacío a nadie. Carl Jung decía que la sombra no se reconoce en la palabra, sino en el espejo que no queremos mirar. Y muchas veces, ese espejo eres tú, tu nueva forma de estar, tu energía libre de expectativa, tu presencia sin necesidad, les muestra exactamente lo que ellos no han sanado. Por eso reaccionan, por eso intentan provocarte, por eso vuelven con indirectas. No porque les intereses como antes,
sino porque no pueden procesar que ya no vibras en la misma frecuencia. Cuando entiendes esto, ya no te duele su silencio. Te ilumina, porque deja de ser una ausencia y se convierte en una confirmación. Ya no estás en ese lugar emocional. Ya no necesitas que te vean, porque ya no eres la misma versión que buscaba aprobación. Eres otra, una que se eligió, una que no huye, pero tampoco vuelve, una que respeta su propia paz por encima de cualquier necesidad emocional. Y ese cambio, aunque no grite, se siente en cada decisión, en cada pausa, en cada respuesta que ya no das. La gente cree que el contacto cero es fuerza, pero en realidad, la fuerza verdadera está en la presencia sin vínculo, en seguir viviendo con el corazón abierto sin permitir que entre cualquiera, en saber que puedes mirar a esa persona sin quebrarte, y que puedes estar en el mismo lugar sin buscar acercarte, porque tu alma ya no está ahí, porque ya no le pertenece a una historia donde solo tú eras quien sostenía, porque ahora te sostienes tú. Y eso cambia todo, no desde el orgullo, sino desde la madurez emocional que viene con el dolor que ya no negocias. Cuando llegas a este punto, el silencio ya no es necesario. No porque no funcione, sino porque tu energía habla más claro que cualquier ausencia. Ya no necesitas desaparecer para que te sientan, porque estás tan conectado contigo que incluso cuando estás presente, ya no estás disponible. Eso se nota, y no se puede fingir, porque no es una estrategia, es una evolución. No estás en pausa, estás en transformación, y eso no necesita ser anunciado. Solo se manifiesta en la forma en que ya no te rompes. Este es el tipo de paz que no todos entienden, porque no viene de ganar. Viene de renunciar a la necesidad de que alguien pierda. Ya no necesitas vengarte, ni castigar, ni demostrar nada. Solo vivir desde tu centro. Y desde ahí, todo se ordena. La confusión se va. La ansiedad se calma. La duda se apaga. Porque la certeza nace de ti. Y cuando tu certeza es más fuerte que tu historia, la historia pierde el poder de herirte. Y lo que antes te desestabilizaba, ahora solo te confirma que ya no estás ahí. Jung decía que lo que más teme el inconsciente es el cambio verdadero. Por eso muchas personas intentan devolverte a tu versión antigua, porque ahí te entienden, porque ahí te controlan. Pero cuando tú ya no te permites volver, aunque vuelvan ellos, ya no encuentran nada. Y eso es lo que más incomoda, porque el poder emocional ya no les pertenece. No lo perdiste, lo recogiste, y ahora no lo das por costumbre. Ahora lo inviertes en ti, y en lo que realmente suma. Incluso en los momentos en los que la nostalgia te atrapa, algo ha cambiado. Ya no actúas desde ella. La observas, la reconoces, pero no te entregas a sus impulsos, porque sabes que extrañar no es razón suficiente para volver, y que amar tampoco es razón suficiente para olvidarte de ti. Eso lo aprendiste a la mala, y ahora lo sostienes con respeto, por ti, por tu alma, por tu historia que ya no quieres volver a fragmentar por quien no supo acompañarla. Ese es el silencio que más pesa, no el de quien se va sin explicación, sino el de quien está, pero ya no gira en torno a nadie. Ese que no necesita decir me alejé, porque su calma ya habla por él. Ese que puede escuchar sin engancharse, ver sin reaccionar, sentir sin regresar. Porque la verdadera sanación no está en cerrar la puerta, está en dejar de mirar hacia ella. Y eso, aunque no lo digas, se refleja en cada decisión cotidiana. Así que no te preocupes si no entienden tu proceso. No viniste a dar explicaciones, viniste a ser. Y ser implica silenciar lo que antes gritaba dentro de ti para pedir amor. Ya no necesitas rogar, ni probar, ni salvar. Solo necesitas seguir en tu centro. Porque quien se queda ahí, aunque el mundo se mueva, ya no se pierde. No necesitas perder el control para mostrar que te dolieron.
Tampoco necesitas fingir que no te importó. La clave está en permitirte sentir todo sin actuar desde ahí. Jung decía que lo que no se expresa se somatiza, y lo que no se comprende, se repite. Así que no se trata de hacer contacto cero por fuera, sino por dentro. De desconectar esa parte de ti que aún busca rescatar lo que no se puede salvar sin sacrificarte. De apagar ese impulso de volver a tocar puertas que ya mostraron que no quieren abrirse para ti con respeto. A veces lo más fuerte que puedes hacer es no reaccionar. No porque no sientas, sino porque ya no permites que lo que sientes decida por ti. Y eso se entrena. Se construye con cada mensaje que no respondes por impulso, con cada recuerdo que no conviertes en excusa para volver. Porque sabes que volver sin transformación es como tragarte el mismo veneno esperando que esta vez no te haga daño. Y tú ya no estás para eso. Ya aprendiste que el alma no sana donde fue herida si todo sigue igual. Lo más irónico es que cuando empiezas a estar bien, ellos sienten que te están perdiendo. Pero no es que te estén perdiendo ahora. Es que ya te habían perdido desde hace mucho. Solo que tú aún te estabas buscando. Y ahora que te encontraste, ya no hay espacio para regresar a lo mismo. Porque ya no quieres vivir como si tu valor dependiera de ser escogido. Ya entendiste que elegirte no es alejarte de ellos. Es acercarte a ti. El silencio verdadero te conecta contigo, no con su reacción. Ya no publicas frases para que las lean. Ya no haces historias esperando que las vean. Ya no vives como un mensaje disfrazado de estabilidad. Vives para ti. Y eso se nota. En la forma en que trabajas, en cómo duermes, en lo que eliges. Porque la energía de alguien que por fin se eligió es distinta. No empuja, no corre, no dramatiza. Simplemente vibra en otra sintonía. Y lo que no esté en esa sintonía, se cae solo. También empiezas a notar algo curioso. Dejas de tenerle miedo al futuro. Porque el futuro ya no está atado a que alguien más decida quedarse. Está anclado en tu presencia, en tu coherencia, en tu bienestar. Ya no te define quién se va. Te define cómo decides quedarte contigo. Y eso es más fuerte que cualquier mensaje no respondido o cualquier historia que no terminó como esperabas. Porque ahora tú eres la historia. Y tú decides cómo continuarla. Jung decía que el verdadero poder no está en conquistar al otro, sino en conquistar tu inconsciente. Y eso solo ocurre cuando eliges distinto. Cuando te cansas de repetir. Cuando decides dejar de ser la versión de ti que hace todo para no perder al otro, y empiezas a construir la versión de ti que no quiere volver a perderse a sí mismo. Porque esa es la pérdida que más duele. Y tú ya no quieres vivir desde ahí. Incluso los días grises se sienten distintos. Porque aunque el recuerdo aún toque a la puerta, ya no te derrumba. Lo miras. Lo abrazas si es necesario. Pero no lo conviertes en excusa para sabotear tu presente. Porque sabes que honrar lo que viviste no implica seguir atado. Implica comprender que también fue necesario, pero que ahora toca avanzar. Tu alma no necesita que todo esté resuelto. Solo necesita que no vuelvas a traicionarla. Y eso se logra con pequeños actos. Como respirar antes de escribir. Como darte permiso de no responder. Como decir esto no me hace bien y respetarlo, aunque nadie más lo entienda. Ese es el nuevo lenguaje del silencio, uno que no busca explicación, pero que lo dice todo. Y entonces lo entiendes. No se trata de olvidar a alguien. Se trata de recordarte a ti, porque lo que perdiste no fue a esa persona. Fue la conexión contigo. Y ahora que le estás recuperando, ya no hay excusas válidas para volver a lugares donde te apagabas solo por sentirte acompañado. Ahora eliges diferente. Y eso, ya es una victoria. Gabriela tiene 36 años y vive en Lima. Durante años trabajó como asistente ejecutiva en una empresa donde su jefe era encantador en público, pero manipulador en privado. Gabriela no tenía una relación amorosa con él,
pero sí una dependencia emocional disfrazada de respeto profesional. Cada vez que él la invalidaba, ella lo justificaba. Cada vez que le hablaba con frialdad, ella lo disculpaba. Y aunque lo notaba, no decía nada. Pensaba que aguantar era parte del crecimiento laboral. Un día, tras una fuerte discusión donde le gritó delante del equipo por un error mínimo, Gabriela simplemente salió de la oficina. No dijo nada. No pidió disculpas. No se explicó. Solo se fue. Al día siguiente, llegó a la hora exacta, hizo su trabajo, y no dijo una sola palabra más allá de lo necesario. Durante días, su jefe intentó provocarla con comentarios sarcásticos, con omisiones, con distancia. Pero ella ya no reaccionaba. Su silencio era distinto. No era pasivo. Era firme. Era presencia sin entrega. Lo que nadie sabía era que, en casa, Gabriela había comenzado un proceso terapéutico. Y que en una sesión, su psicóloga le había preguntado, ¿por qué sigues tratando de agradar a alguien que disfruta invalidarte? Esa pregunta la atravesó, porque entendió que lo que estaba repitiendo con su jefe era lo mismo que vivió de niña con su padre, intentar ser vista, aceptada, querida. Pero ahora, ya no era esa niña. Así que Gabriela no renunció, pero puso límites sutiles y contundentes. No respondía fuera de horario. No reía por compromiso. No cubría errores ajenos. Y lo más impactante fue que su energía cambió. Ya no era la misma. Ya no caminaba rápido por los pasillos. Ya no evitaba el contacto visual. Ahora su silencio tenía otra textura, seguridad, claridad, dignidad. Y eso, sin decir una palabra, cambió toda la dinámica. Con el tiempo, su jefe bajó el tono, porque no sabía cómo lidiar con alguien que ya no temía ser rechazada. Sus compañeros comenzaron a respetarla más. Y Gabriela se convirtió, sin planearlo, en un ejemplo silencioso de lo que significa dignificarte sin confrontar. Porque su silencio no era cobardía. Era sabiduría emocional. Gabriela entendió que cortar contacto no siempre significa irte. A veces significa no entregarte, no explicarte, no suplicar, solo estar. Pero estar desde otro lugar. Desde un lugar donde ya no permites que nadie gestione tu valor. Porque eso ya no es negociable. Hoy, Gabriela sigue en la misma empresa, pero ya no es la misma mujer. Sus decisiones ya no vienen desde el miedo. Vienen desde su nueva identidad. Y cada día se repite una frase: no vine a agradar. Vine a respetarme. Ese mantra, simple pero profundo, ha sido su guía para construir una nueva relación con el silencio, una que no busca aprobación, sino coherencia. Y cuando alguien le pregunta cómo logró esa transformación sin hacer tanto ruido, ella responde con calma: dejé de hacer ruido afuera, y empecé a escucharme por dentro. Porque a veces, la revolución más grande no se grita, se respira. A veces el momento de mayor evolución llega cuando dejas de querer que te comprendan. Cuando ya no necesitas explicar por qué ya no estás ahí, por qué ya no escribes, por qué ya no insistes. Carl Jung decía que cuando haces consciente tu sombra, el mundo deja de parecerte injusto, y comienza a revelarte lo que no estabas dispuesto a ver. Y lo que muchos no quieren ver es que detrás del silencio que duele, hay un yo que está naciendo. Uno que ya no puede seguir existiendo solo para mantener conexiones que no le devuelven nada verdadero. Es común confundir la necesidad con el amor. Pero hay una línea clara: el amor no exige que te anules. El amor no pide que desaparezcas por dentro para estar presente por fuera. El silencio emocional, cuando es usado desde la madurez, te enseña a escuchar tus propias necesidades sin culparte por tenerlas. Ya no haces espacio para los demás si eso significa deshabitarte. Ya no cedes tu energía por costumbre. Ahora escuchas lo que antes ignorabas, tu intuición. Esa que te avisaba que estabas sobreexpuesto, sobreentregado, sobreroto.
Cuando tomas conciencia de esto, el contacto cero se vuelve innecesario. Porque no se trata de cortar, sino de volver a tu eje. De reconstruir la relación más importante de tu vida, la que tienes contigo. Y esa relación no se repara con bloqueos. Se repara con presencia. Contigo. En tu espacio. En tu verdad. Sin espectáculo. Sin anuncios. Solo tú contigo, habitando tu alma, respetando tus procesos. Y desde ahí, nadie puede tener poder sobre ti, porque quien vive desde su centro, ya no gira alrededor del deseo de ser visto por otros. No esperes que todos comprendan este proceso. Muchos están tan acostumbrados a la dinámica del drama, que cuando alguien actúa con dignidad, lo llaman frialdad. Pero tú sabes la diferencia. Sabes lo que te costó llegar a este nivel de silencio interno. Lo que te dolió soltar esa versión de ti que lo justificaba todo, que lo toleraba todo, que lo esperaba todo. Esa versión ya no está. Y aunque duela, ya no la quieres de vuelta. Porque ahora sabes que tu paz vale más que cualquier reconciliación basada en miedo o apego. Al principio este silencio se siente raro. Como un espacio vacío donde solía haber expectativa. Como una calma que no sabes cómo habitar. Pero con el tiempo se vuelve hogar. Y entonces comienzas a notar lo que antes no veías, lo mucho que te necesitabas, lo tanto que te habías postergado, lo fácil que era perderte intentando no perder a otros. Y ahí, en esa comprensión, nace una nueva relación contigo, más estable, más coherente, más fiel. Es curioso cómo cambia todo cuando dejas de explicar. Las mismas personas que no te valoraban comienzan a sentir que algo falta. No porque les faltes tú, sino porque ya no les alimentas el vacío. Y es ahí donde su necesidad se revela. Porque antes no te apreciaban, te consumían. Y tú, por fin, saliste de ese juego. No por rencor, sino por conciencia. Porque entendiste que no viniste a salvar a nadie a costa de tu alma. Este silencio nuevo tiene raíz. Ya no es para provocar, sino para proteger. Ya no es para castigar, sino para sanar. Y en ese tipo de silencio, tu energía se regenera, tu mente se aclara, tu cuerpo descansa, porque ya no estás en modo defensa, ni en modo espera. Estás en modo reconstrucción. Y eso, aunque parezca invisible, transforma todo. Porque ahora el foco está en ti, y donde va tu foco, crece tu vida. Jung decía que no hay despertar sin dolor, pero que una vez que despiertas, ya no puedes volver a dormir con tranquilidad, porque sabes lo que vales, porque conociste tu sombra, porque tocaste fondo y elegiste emerger. Y ese conocimiento interno, esa certeza que nadie te puede quitar, se convierte en la base de tu silencio. Ya no necesitas que el otro lo entienda. Tú lo sabes. Y con eso basta. Así que no temas si a veces te cuesta. Es parte del proceso. Pero cada vez que eliges no volver a lo que te rompía, estás sembrando respeto propio. Y ese respeto no se negocia. No se implora. No se demuestra. Se sostiene. En silencio. Con coherencia. Con amor. El miedo a ser olvidado puede ser más fuerte que el deseo de ser libre. Por eso muchas personas vuelven. No porque aún amen, sino porque no soportan el vacío que viene después del silencio. Pero Jung nos enseñó que todo vacío es en realidad una oportunidad de expansión. Que donde el alma siente que no hay nada, en realidad hay un espacio fértil para renacer. Y tú ya estás ahí. En ese lugar donde ya no tienes nada que demostrar. Donde por fin puedes decir, no necesito ser recordado, necesito ser auténtico. Es normal que el impulso de regresar aparezca, que tu mente diga solo un mensaje, solo una explicación más, solo una despedida digna. Pero cuando has trabajado por tu calma, te das cuenta de que la verdadera dignidad está en no traicionarte, que tu valor no depende de cómo te despidieron, sino de cómo decidiste quedarte contigo después.
Y en esa permanencia contigo, el alma encuentra algo que nunca había tenido: raíz, estabilidad, refugio. Antes, tu silencio era un castigo hacia el otro. Ahora es una protección hacia ti. Ya no se trata de que te echen de menos. Se trata de que tú no te vuelvas a abandonar. Porque entiendes que cuando lo haces, todo afuera se desordena. Pero cuando te sostienes, el mundo puede temblar y tú sigues en pie. Porque ya no vives desde lo que esperas recibir. Vives desde lo que decides no perder más, tu conexión contigo. Y en ese proceso, notas cómo cambia tu energía. Ya no necesitas que te escriban para sentirte validado. Ya no buscas señales en las redes. Ya no interpretas el silencio ajeno como una falta. Porque ahora sabes que el silencio no dice nada de ti, pero dice mucho del otro. Y tú ya no reaccionas desde la herida. Reaccionas desde la claridad. Desde el conocimiento profundo de lo que no vas a volver a permitir. A veces el contacto cero es necesario para desintoxicarte emocionalmente, pero si no haces el trabajo interno, el contacto cero se vuelve un círculo vicioso. Desapareces, esperas, vuelves y repites. Por eso el silencio consciente es otra cosa. Es cuando ya no necesitas cortar nada afuera, porque ya soltaste todo adentro. Y desde ahí, nada puede arrastrarte de vuelta a lo que ya no vibra contigo. Carl Jung afirmaba que el alma necesita crisis para despertar. Pero tú no necesitas seguir provocando crisis para sentirte vivo. Ya no estás para ciclos emocionales que te desgastan. Estás para construir algo que te contenga, que te expanda, que te respete. Y si eso no está disponible afuera, entonces lo construyes tú, dentro, en tu espacio, en tu energía, en tu día a día. Dejas de buscar finales perfectos, porque ya no necesitas que el otro te confirme que hiciste lo correcto. Tu propia paz es la confirmación. Y cuando puedes dormir sin sobresaltos, cuando ya no sueñas con volver, cuando ya no te preguntas si pensará en ti, ahí sabes que el ciclo cerró. No porque hubo palabras mágicas, sino porque tú ya no estás habitando esa historia. La transformación no siempre se nota, pero se siente, en cómo ya no temes estar solo, en cómo ya no haces el esfuerzo por ser suficiente, en cómo por fin te permites disfrutar de ti, sin ansiedad, sin urgencia, sin vacío, y eso, aunque parezca poco, es lo más grande que puedes construir, un tú que ya no se rompe por ausencias externas. Has aprendido a soltar sin resentimiento, a mirar atrás sin culpa, a vivir el presente con presencia. Y ese aprendizaje, aunque haya nacido en el dolor, ahora florece en tu silencio, en ese espacio donde nadie más entra, pero todo en ti se acomoda. Carlos tiene 41 años y vive en Guadalajara. Siempre fue el alma de las reuniones, el que todos llamaban para los planes, el que mantenía los grupos unidos. Pero en el fondo, Carlos sentía que estaba disponible para todos, menos para sí mismo. Sus amistades lo buscaban por conveniencia. Él lo sabía, pero prefería callar antes que sentirse excluido. Hasta que una noche, después de una reunión donde lo ignoraron durante horas, algo en él hizo clic. Si estando rodeado de gente me siento solo, ¿qué estoy haciendo aquí? No dijo nada. No escribió mensajes pasivo-agresivos. No reclamó. Simplemente dejó de aparecer. Cerró el grupo de WhatsApp. Se salió de las redes. No por orgullo, sino por salud emocional. Y al principio fue duro, porque esos vacíos sociales se llenaban con costumbre, pero no con verdad. Y Carlos estaba cansado de fingir pertenencia. Quería conexión real. Y para eso, primero necesitaba reconectarse consigo. Durante meses, Carlos exploró actividades que antes postergaba: la lectura, la caminata en solitario, la terapia. Se dio cuenta de que tenía miedo de estar con él mismo. No porque no le gustara su compañía, sino porque nunca había aprendido a habitarla. Siempre había sido el entretenido,
el disponible, el cuenta conmigo. Pero nunca fue me cuento a mí. Y eso, le había robado años. Un día, uno de sus amigos de siempre le escribió, ¿todo bien contigo? Hace falta tu buena vibra. Carlos respiró hondo. Quiso responder con amabilidad, con sarcasmo, con rabia. Pero no lo hizo. No porque estuviera herido, sino porque ya no necesitaba retomar un rol que no lo hacía bien. Eligió el silencio. No para manipular, sino porque ya no tenía nada que decir en una dinámica que lo había agotado. Ese silencio fue incómodo. Lo llamaron egoísta. Le reclamaron distancia. Pero Carlos se mantuvo firme, porque por primera vez, su lealtad estaba con su bienestar, no con el grupo. Y poco a poco, el silencio dejó de ser vacío, y se volvió refugio. Ya no necesitaba ser visto todo el tiempo. Empezaba a ver por sí mismo. Hoy, Carlos tiene un círculo más pequeño, pero más genuino. Ya no necesita llenar espacios. Solo habita los que le dan paz. Y su energía lo dice todo. Ya no responde desde el miedo. Responde desde la autenticidad. Y eso se nota. En su mirada. En su forma de decir no gracias sin culpa. En su manera de elegir. Porque ahora, Carlos elige desde el alma, no desde la obligación. Cuando alguien le pregunta si no extraña la vida de antes, él responde con una sonrisa, a veces. Pero extraño más al que yo solía ser. Y por fin lo encontré. Esa frase resume su transformación. Porque entendió que el silencio más incómodo al principio, se vuelve el más necesario al final. El que te permite escucharte sin ruido ajeno. Carlos no hizo contacto cero con sus amigos. Hizo contacto total consigo. Y desde ahí, el resto de su vida empezó a alinearse. Porque cuando el alma se elige, lo demás se acomoda. Muchas veces creemos que el silencio es sinónimo de ausencia, pero cuando lo usas con conciencia, el silencio se convierte en tu presencia más poderosa. Carl Jung decía que donde falta el alma, todo se convierte en máscara. Y en las relaciones, las máscaras abundan. Te muestran afecto cuando te necesitan, luego se esfuman. Te dan migajas cuando estás fuerte, y te reclaman cuando te retiras. Por eso, cuando decides no volver al juego, sino quedarte contigo en silencio, algo se desmorona en ellos, porque ya no estás para sostener el personaje que esperaban de ti. Cuando usas el silencio no para castigar, sino para escucharte, algo en ti comienza a sanar sin que lo notes. Dejas de justificar comportamientos. Dejas de pensar que pudiste haber dicho mejor. Ya no necesitas esa última conversación, esa explicación pendiente, ese cierre idealizado. Porque comprendes que las personas que realmente te valoran no te dejan en la duda, ni te obligan a adivinar su amor. El verdadero respeto no confunde. Y tú ya no estás dispuesto a seguir viviendo desde la confusión. Hay personas que se sienten cómodas con tu silencio solo mientras saben que estás disponible emocionalmente. Pero cuando sienten que tu energía ya no gira a su alrededor, ahí es donde aparece su verdadero rostro. Intentarán provocarte, abrirán la herida de nuevo, buscarán tu atención disfrazada de nostalgia. No porque te amen, sino porque no toleran tu independencia emocional. Y ese es el punto exacto donde debes mantenerte firme. Porque si cedes, repites. Y tú ya no estás aquí para repetir. Jung decía que lo que niegas te somete. Por eso es tan importante que observes lo que tu silencio oculta. ¿Es un refugio? ¿Es un escudo? ¿O es una nueva forma de vivirte desde tu verdad? El silencio puede venir de la evasión o de la madurez. Y si viene de esta última, no necesita explicarse. Simplemente sostiene, te protege, te eleva, porque por fin dejaste de actuar desde el miedo y empezaste a caminar desde la conciencia. Eso no lo entienden todos, pero tú ya no necesitas ser entendido. Necesitas ser fiel a ti. Tu silencio deja huella no porque imponga, sino porque revela.
Muestra lo que ya no estás dispuesto a volver a permitir. Habla de tus nuevas reglas internas. Refleja tu proceso de individuación. Ese proceso en el que ya no necesitas llenar espacios vacíos, ni perseguir conexiones a medias. Ahora eliges, desde la serenidad, desde el respeto, desde el alma. Y no se trata de desaparecer del todo. Se trata de dejar de estar emocionalmente presente donde ya no hay reciprocidad. De ya no esperar, de ya no preguntarte si volverán, si extrañan, si sienten tu falta. Porque tú ya no vives desde esa carencia. Vives desde la abundancia de haber regresado a ti. Y cuando alguien regresa a sí mismo, ya no necesita que otro lo complete. Ya es suficiente. El mundo cambia cuando cambias tu forma de responder. Lo que antes te descolocaba, ahora solo te confirma que hiciste lo correcto. Ya no es necesario que la vida te dé señales. Tú eres tu señal, tus límites, tu paz, tu claridad. Todo eso es una brújula más precisa que cualquier mensaje ambiguo del pasado. Ya no tienes que buscar significado donde ya hubo rechazo. Lo entendiste, y eso basta. Hay personas que solo valoran tu energía cuando ya no la sienten. Pero tú no estás aquí para ser valorado desde la pérdida. Estás aquí para ser respetado desde la presencia. Y si eso no ocurre, simplemente te retiras. No con ruido, no con reclamos, con dignidad. Porque ahora sabes que el silencio, cuando nace de la verdad, no necesita explicación. Ese es el nuevo tú, el que no espera ser rescatado, el que ya no se queda donde no hay crecimiento, el que camina con pasos firmes hacia su bienestar, incluso si nadie lo acompaña. Porque aprendiste que la única compañía que no puedes volver a perder es la tuya. No te confundas si a veces tu mente te dice que sigues extrañando. No todo lo que se extraña es porque hacía bien. A veces extrañamos desde la costumbre, desde la herida, desde la adicción al ciclo. Pero tu cuerpo, tu energía, tu alma, ya no quieren volver. Lo sabes porque respiras más profundo. Porque descansas diferente, porque ya no vives alerta. Jung hablaba del cuerpo como una vía para conocer el inconsciente. Y cuando tu cuerpo deja de doler por alguien, ahí es donde sabes que estás sanando de verdad. Incluso si te sientes solo, esa soledad ya no te quiebra. Porque sabes que la compañía sin respeto es más destructiva que cualquier silencio. Aprendiste que estar acompañado no es lo mismo que estar en paz. Y ahora eliges la paz, aunque eso implique quedarte a solas por un tiempo. Porque tu alma ya no acepta seguir ocupando espacios que no se sienten como hogar. Porque entendiste que el verdadero amor no somete, no confunde, no juega. Y si eso es lo que recibías, ya no lo llamas amor. Lo llamas lo que fue, una experiencia que te enseñó a volver a ti. La gente se va a confundir con tu nueva forma de vivir. Te van a llamar frío, distante, cambiado. Y tendrán razón, cambiaste, pero no porque dejaste de sentir. Cambiaste porque dejaste de actuar desde el dolor. Porque ya no estás en guerra contigo para sostener un vínculo. Porque entendiste que puedes amar en silencio, sin perseguir. Que puedes soltar sin odiar. Que puedes estar presente, sin estar disponible emocionalmente. Ese tipo de energía descoloca a quienes se alimentaban de tu necesidad. Porque ya no hay migajas. Ya no hay tal vez. Ya no hay si cambias, vuelvo. Hay certeza. Hay límites. Hay claridad. Y eso es incómodo para quien solo sabía vincularse desde el caos. Pero tú ya no estás para relaciones que te drenan. Estás para relaciones que te nutren. Y si eso no llega todavía, no importa, porque tú ya aprendiste a nutrirte a ti. Jung decía que el alma se fortalece cuando deja de esperar redención desde fuera. Y tú has comenzado ese camino. Uno donde dejas de esperar mensajes, explicaciones, disculpas. Uno donde tu energía ya no se arrodilla frente a la memoria de lo que pudo ser. Porque por fin viste lo que es.
Y con eso basta para tomar decisiones desde la dignidad. Tu nuevo silencio no huye, se queda contigo, te acompaña, te recuerda lo que mereces. Y cuando aparecen las dudas, esa misma energía que antes se iba hacia el otro, ahora te sostiene a ti. Ya no tienes que convencerte de nada. Solo necesitas habitarte, porque cuando estás contigo, el mundo deja de ser un campo de batalla y se convierte en una oportunidad de creación. Algunos intentarán volver, no por amor, sino por costumbre, porque extrañan lo que representabas, no lo que eras realmente. Y tú lo sabrás, porque esta vez, no volverás a negociar tu paz por una emoción momentánea, porque aprendiste a respirar antes de responder, a sentir antes de actuar, a elegir antes de entregar. Este proceso no es lineal. Habrá días donde todo duela otra vez, pero la diferencia ahora es que ya no te abandonarás para calmar ese dolor. Lo vivirás, lo atravesarás, y desde ahí, emergerás más tú que nunca, porque no estás huyendo del dolor, estás transformándolo, y eso no lo hace cualquiera, lo hacen las almas que ya se cansaron de repetir. Estás aprendiendo a estar solo, sin sentirte vacío, a guardar silencio, sin sentirte ignorado, a poner límites, sin sentirte cruel, y todo eso te acerca cada día más a tu versión más fuerte, más auténtica, más viva, la que ya no necesita desaparecer para sanar, porque ahora eliges estar, pero estar contigo, en ti, para ti. Valeria tiene 38 años y vive en San José, Costa Rica. Es terapeuta holística. Durante años ayudó a otros a sanar, a reconectar, a transformarse, pero en lo íntimo, sostenía una relación afectiva intermitente con un hombre que nunca estuvo del todo disponible. Era espiritual, sí. Hablaban de energía, de propósito, de alma. Pero cuando Valeria pedía claridad, compromiso o constancia, él desaparecía. Luego volvía con palabras bonitas, con frases llenas de conciencia, con promesas vagas. Y ella, en nombre del amor espiritual, se quedaba. Cada vez que él se alejaba, ella decía que lo entendía, que estaba procesando algo, que era parte de su camino. Pero lo cierto es que cada alejamiento la dejaba rota por dentro. Sentía que estaba traicionándose a sí misma, que sabía que merecía más, pero no sabía cómo soltar. Hasta que una noche, en medio de una meditación, algo cambió. Sintió su propio llanto como una energía atrapada en el pecho. Una frase cruzó su mente con fuerza: ya no más. No fue un enojo, fue una claridad luminosa. Al día siguiente, sin drama, sin palabras largas, sin cerrar la puerta de forma agresiva, simplemente dejó de responder. No con rabia, sino con dignidad. Su silencio no era ausencia, era amor propio. Era el inicio de una nueva etapa donde ella también era prioridad, donde su energía no se entregaba como ritual a quien no sabía recibirla. Él intentó volver, con mensajes suaves, con preguntas sutiles, con excusas emocionales. Pero Valeria ya no resonaba, ya no vibraba en esa frecuencia de espera. Su silencio era tan firme que no necesitaba bloquear, solo no respondía, porque no había nada que decir, porque su paz valía más que cualquier té extraño sin compromiso. Y eso cambió todo. En lugar de enfocarse en él, se enfocó en sí misma. Retomó su camino espiritual desde otro lugar. No como evasión, sino como encuentro. Volvió a sus prácticas, a sus rituales, a su cuerpo. Y cada vez que sentía la tentación de volver, encendía una vela y se decía: esto también pasará. Aprendió a sostenerse, y en ese sostén, se volvió su propio hogar. Valeria entendió que sanar espiritualmente no es justificar el daño, es poner límites desde el alma. Y cuando lo hizo, su energía se expandió. Atrajo nuevos vínculos, más genuinos,
más presentes. Y los que no estaban alineados, simplemente se cayeron sin necesidad de empujarlos. Porque el silencio bien sostenido no destruye, purifica. Hoy, Valeria no habla de contacto cero. Habla de presencia plena. De estar tan en sintonía consigo misma, que cualquier disonancia externa se vuelve evidente. Y desde esa evidencia, ya no hay necesidad de luchar. Solo de elegir. Y ella eligió dejar de vivir en pausa por alguien que no sabía si quería estar. Cuando le preguntan cómo logró sanar una relación que parecía tan espiritualmente conectada, ella dice, conectados estábamos, pero no presentes. Y yo ya no quiero conexión sin presencia. Esa frase, simple pero poderosa, es el reflejo de lo que descubrió, que no se trata de hablar el mismo idioma espiritual, sino de encarnar la misma verdad emocional. Valeria se eligió, y en ese acto, su alma volvió a respirar. No con euforia, con calma, no con ruido, con raíz, porque entendió que el silencio que nace del alma, no pide explicación. Se sostiene en la coherencia, se honra en el tiempo, y se siente como hogar. Hay un momento donde te das cuenta de que ya no necesitas que te escriban para validar tu proceso, que si lo hacen o no, ya no cambia nada dentro de ti. Carl Jung decía que cuando dejamos de proyectar en los demás nuestras carencias, comenzamos a vivir en la libertad de ser quienes realmente somos. Y cuando esa libertad llega, tu silencio deja de ser estrategia. Se convierte en un refugio. Ya no te protege del otro. Te protege de ti mismo, de esas partes tuyas que aún querían volver a lo que dolía, solo por no sentir el hueco. Tu energía cambia cuando eliges dejar de insistir. Ya no persigues explicaciones, ni respuestas, ni demostraciones. Porque entendiste que el verdadero cierre no te lo da el otro, te lo das tú. Y en ese cierre no hay castigo, ni venganza, ni superioridad. Hay una paz tan profunda, que ya no requiere testigos. Porque no viniste a demostrarle nada a nadie. Viniste a ser libre, y esa libertad no se grita. Se respira. El alma no quiere más repeticiones. No quiere más intentos de encajar donde ya no hay lugar. No quiere seguir jugando a adivinar si te piensan, si te buscan, si sienten tu falta. Porque tú ya no quieres seguir ausente de ti mismo mientras esperas una señal externa. Ahora te tienes. Y aunque eso no borre el dolor de inmediato, sí crea una nueva base, una raíz, un centro. Uno que no tiembla cada vez que alguien se va. Cuando estás en ese lugar, tu silencio es distinto. No es duro, ni lejano, ni cerrado. Es claro, es amoroso, es firme. Es el tipo de silencio que ya no deja espacio para las dudas, porque tú ya no dudas de lo que vales. Y si alguien no supo verlo, si alguien no supo sostenerlo, ya no lo conviertes en tu herida. Lo conviertes en tu elección. No vuelvo a donde mi luz no tiene espacio para crecer. No es arrogancia, es respeto, porque después de tanto ceder, de tanto callar, de tanto tolerar, entendiste que el amor propio no es una consigna, es una decisión diaria. Y esa decisión se manifiesta cuando eliges no contestar, no explicar, no justificar. No porque no puedas, sino porque ya no quieres. Porque tu tiempo vale, tu energía vale, tu silencio vale, y no lo vas a seguir invirtiendo en quien solo sabe responder con confusión. Jung decía que todo lo que no se integra, se convierte en destino. Por eso muchas veces volvemos a lo mismo, porque no hemos hecho el duelo real, porque seguimos esperando que cambien, que se den cuenta, que regresen mejores. Pero mientras esperas eso, tú te sigues postergando. Y tu alma se cansa. Hasta que un día decide que es momento. Momento de soltar, de cerrar, de callar, pero no como huida. Como forma de volver a ti. Este tipo de silencio limpia. Organiza. Ordena. Porque ya no haces contacto cero por presión, por consejo, por orgullo.
Lo haces porque tu sistema emocional lo necesita, porque ya no puedes seguir sosteniendo vínculos que te desangran. Y entonces tu energía se acomoda. Tu vida también. Porque cuando dejas de perseguir a quien no sabe quedarse, todo lo demás empieza a llegar sin que lo busques. A veces el verdadero cambio no se nota. Solo un día te despiertas y ya no sientes ansiedad por escribir. Ya no revisas si están conectados. Ya no piensas que estarán sintiendo. No porque ya no ames, sino porque ya no quieres dejar de amarte a ti en el proceso. Y eso, aunque parezca invisible, es todo. El silencio bien sostenido no es ausencia, es presencia en ti. Es una forma de decirte estoy aquí para mí. Y cuando lo vives así, todo se transforma. No de golpe, no mágicamente, pero sí desde lo profundo. Desde ese espacio donde tu alma, por fin, se siente en casa. Hay vínculos que no terminan con una despedida, sino con un despertar. Con ese momento en que te das cuenta de que te perdías cada vez que intentabas quedarte. Jung decía que el conflicto no es el problema, sino el síntoma. Y cuando tus vínculos se vuelven conflicto constante, eso solo revela algo más profundo, que estás tratando de sostener lo que ya no vibra contigo. Que insistes no por amor, sino por miedo. Y cuando lo ves, ya no puedes desverlo. El silencio se vuelve sagrado cuando nace de ese despertar. Cuando dejas de hablar para convencer. Cuando dejas de escribir para recibir respuestas. Cuando ya no haces de tu presencia una negociación. Solo estás. Pero estás contigo. Y eso se nota. En cómo ya no respondes desde la urgencia. En cómo ya no te justificas por cuidar tu espacio. En cómo aprendiste que cuidar de ti también significa alejarte de lo que ya no suma. Muchos esperan que tu silencio sea una pausa, una táctica, una reacción, pero cuando se dan cuenta de que es tu nueva forma de vivir, ahí se rompe su ilusión de control, porque ya no estás escondiéndote, estás renaciendo. Y nadie puede detener a alguien que eligió dejar de mendigar amor en lugares donde solo recibía reflejos de su herida. Ya no te duele el mensaje que no llegó, te duele lo mucho que lo esperaste. Y al darte cuenta de eso, comienza la sanación. Porque la herida no fue la falta de palabras, fue la falta de coherencia. Y tú ahora eliges la coherencia sobre cualquier promesa. Prefieres la soledad con paz que la compañía con ansiedad, porque tu energía ya no está disponible para juegos inconscientes, solo para presencia real. Jung decía que el proceso de individuación requiere separar lo que creemos que somos, de lo que realmente somos. Y tú has comenzado a hacer esa separación. Ya no eres el que suplica, ni el que espera, ni el que aguanta. Eres el que elige. El que respira, el que ya no busca salvadores, porque ha aprendido a sostenerse. Y esa fuerza no se anuncia, se siente. Hay personas que solo volverán cuando ya no estés. No físicamente, sino emocionalmente. Y lo harán con un discurso de me di cuenta, de te extraño, de ya entendí. Pero tú ya no estás disponible para versiones parciales del amor. Porque entendiste que quien te ama de verdad, no te pone a prueba. Te cuida, te elige, te respeta, sin juegos, sin idas y vueltas, con presencia clara. El silencio se vuelve tu templo cuando dejas de hacer espacio a lo que solo te deja vacío. Cuando ya no ruegas explicaciones. Cuando ya no reaccionas a cada estímulo. Cuando aprendes a quedarte contigo, incluso en los días difíciles. Porque ahora sabes que el otro puede no estar, pero tú no puedes volver a dejarte solo. Ese tipo de silencio no tiene forma, no tiene guión, solo se siente en la forma en que caminas, en cómo ya no te apuras, en cómo ya no forcejeas con el destino, porque tu vida ya no gira en torno a quien se queda o quien se va, gira en torno a tu paz. Y tu paz es prioridad. Ya no haces silencio para ver qué pasa.
Hace silencio para que no vuelva a pasar lo que antes te rompía. Y eso ya no es estrategia, es sanación, porque ahora sabes que todo lo que se construye desde la ausencia de ti está destinado a fracturarte. Y tú ya elegiste otra historia. Enrique tiene 65 años y vive en La Paz, Bolivia. Durante toda su vida fue el hombre que nunca decía nada. Criado con la idea de que sentir era una debilidad, vivió guardando sus emociones, aguantando el dolor y priorizando el bienestar de los demás. Su esposa lo dejó después de casi 30 años. Sus hijos lo visitaban poco, y él, en silencio, decía que estaba bien. Pero no lo estaba. El silencio lo estaba consumiendo por dentro, porque no era un silencio de paz, era un silencio de abandono emocional propio. Todo cambió cuando un día, durante un chequeo médico, le detectaron una afección cardíaca. Nada grave, pero suficiente para asustarlo. Y no por la enfermedad en sí, sino porque se dio cuenta de que había pasado su vida entera sin escucharse, que hablaba poco con los demás, pero también poco consigo, que no sabía que le gustaba, que le hacía bien, que deseaba. Solo sabía responder, nunca elegir. Y ahí comenzó su cambio. No fue fácil. Enrique no sabía por dónde empezar. Pero una terapeuta le recomendó comenzar con algo simple, sentarse cada día en silencio, solo 10 minutos, y preguntarse, ¿qué necesito hoy? Esa pregunta, que parecía insignificante, le abrió un mundo interno, porque nunca se la había hecho. Y cada vez que la respondía, algo en él comenzaba a sanar. No con palabras, con presencia. Poco a poco, Enrique comenzó a reconectar con sí mismo. Compró una libreta y comenzó a escribir. No historias grandes, cosas simples. Lo que pensaba, lo que sentía, lo que recordaba. Y en ese ejercicio, descubrió cuánto se había callado, cuánto había aguantado, cuánto había dejado de vivir por miedo a incomodar. El silencio comenzó a dejar de ser su cárcel y se transformó en su hogar. Ya no esperaba que su familia cambiara. No necesitaba que lo llamaran más seguido. Había dejado de hacer ruido afuera y había comenzado a hacer presencia adentro. Su casa seguía silenciosa, pero ahora ese silencio no dolía. Lo habitaba con propósito, con calma, con gratitud, porque se había reencontrado, no como el Enrique que todos conocían, sino como el Enrique que por fin se conocía a sí mismo. Un día su hija le preguntó si se sentía solo, y él respondió, estoy en paz. Por primera vez, estoy conmigo. Esa frase, dicha sin pretensión, fue la síntesis de su transformación, porque entendió que el silencio más profundo no es el que separa, sino el que une al alma con su propia voz, con su propia historia, con su propia verdad. Hoy, Enrique comparte su experiencia con otros hombres de su generación. Les habla del poder del silencio consciente, de cómo aprender a escucharte a los 65 puede salvarte más que cualquier éxito o reconocimiento. Porque cuando te eliges, aunque sea tarde, el alma lo siente como si fuera el primer día. Ya no necesita hablar mucho, pero cuando lo hace, sus palabras tienen peso. No buscan convencer, solo expresar. Y su silencio, ese que antes dolía, ahora es un gesto de amor propio. Uno que sostiene, que honra, que transforma. Enrique no hizo contacto cero con nadie, hizo contacto total con él. Y desde ahí, su vida comenzó a reconstruirse. No para volver al pasado, sino para vivir el presente desde un lugar más digno, más humano, más verdadero. Hay silencios que no se escuchan, pero que cambian todo. No es lo que dices lo que transforma, sino lo que decides no decir más. Carl Jung decía que cada elección de conciencia es una renuncia al patrón inconsciente. Y cuando eliges no volver a justificar, no enviar ese mensaje, no responder esa provocación, estás eligiendo otro camino.
Uno que va en contra de lo que tu herida aprendió. Porque tu herida quiere ruido, confirmación, cierre. Pero tu alma ya no. Tu alma quiere paz. Y la paz comienza cuando dejas de reaccionar como lo hacías antes. Ya no haces silencio esperando que noten tu ausencia. Ahora haces silencio porque valoras tu presencia. Porque sabes que estar en paz contigo es más importante que estar en la mente de alguien más. Ya no buscas marcar una diferencia en el otro. Buscas marcar un antes y un después en ti, en tu historia, en tu energía. Porque entendiste que cada vez que eliges volver a lo que te lastima, te alejas de ti. Y ya no quieres seguirte perdiendo. Ese es el poder emocional del silencio bien usado. Te vuelve a ti, te reconstruye, te limpia. No necesitas explicaciones, ni despedidas, ni giros dramáticos. Solo una decisión, no volver a entregarte donde no hay reciprocidad. Y esa decisión, aunque no haga ruido, lo cambia todo. Porque donde antes había ansiedad, ahora hay claridad. Donde antes había duda, ahora hay certeza. Y desde ahí, ya no te quiebras igual. Cuando dejas de estar pendiente de lo que hace el otro, comienza tu verdadera sanación. Porque tu energía ya no está hacia afuera. Ya no buscas, ya no revisas, ya no esperas. Estás contigo. Y eso se nota. En cómo te hablas, en cómo eliges, en cómo respiras. No porque ya no duela, sino porque ya no negocias tu valor a cambio de migajas de atención. Porque ahora sabes que tu historia merece respeto. Y tú también. Jung decía que el verdadero conflicto se da entre lo que somos y lo que creemos que debemos ser. Por eso es tan sanador soltar la idea de que deberías responder, deberías estar, deberías dar otra oportunidad. Cuando te alineas con lo que eres, y no con lo que aprendiste por miedo o necesidad, comienza una nueva etapa. Más coherente, más honesta, más tuya. Este silencio que estás eligiendo no es un castigo. Es una declaración de amor propio. Es tu manera de decir, no estoy huyendo. Estoy honrándome. Y aunque algunos lo vean como frialdad, tú sabes lo que te costó llegar hasta aquí. Sabes cuántas veces volviste cuando sabías que no debías. Sabes cuánto te lastimaste intentando no perder. Y eso, no lo vas a repetir. Ahora entiendes que el silencio real no es solo ausencia de palabras. Es ausencia de esfuerzo por sostener lo insostenible. Es descanso emocional. Es decir, no voy a seguir empujando una puerta que solo yo intento abrir. Y desde ahí, nace una nueva versión de ti. Más estable, más centrada, más consciente. Y lo más hermoso es que este cambio no lo haces por el otro. Lo haces por ti, porque estás cansado de negociar con tu paz, de volver a empezar desde cero cada vez que alguien no sabe qué quiere, porque ahora tú sí sabes lo que quieres, tranquilidad, presencia, respeto, y si eso no está, simplemente ya no entras. Así comienza la verdadera transformación, no con ruido, con silencio, no con fuerza bruta, con elección consciente, no con venganza, con libertad. Y esa libertad, aunque nadie más la entienda, será el regalo más grande que te des este año. No necesitas que todos entiendan tu cambio. Solo necesitas ser leal a ti, porque quien te quiere de verdad, no se aleja cuando te priorizas. No desaparece cuando pones límites. No se ofende cuando ya no estás disponible para sostener vínculos unilaterales. Jung decía que la individuación es el proceso de ser uno mismo en un mundo que espera que seas como todos. Y tú has comenzado ese proceso. Uno que incomoda, pero libera. Hay quienes dirán que estás diferente. Y tendrán razón. Ya no vives esperando señales. Ya no interpretas mensajes. Ya no alimentas conexiones que te drenan, porque aprendiste que tu energía no es moneda para comprar afecto. Es un recurso sagrado que merece ser cuidado. Y ahora eliges invertirlo en ti.
en tu paz, en lo que te nutre, no en lo que te vacía. Este silencio emocional, tan mal interpretado por quienes nunca se han escuchado a sí mismos, se vuelve tu ancla. En él respiras, te ordenas, te limpias. Ya no estás buscando demostrar que eres suficiente. Ya sabes que lo eres. Y desde ahí, no hay necesidad de perseguir. Porque cuando sabes lo que vales, no te quedas donde no hay reciprocidad emocional. Tampoco esperas que el otro cambie. Si lo hace, qué bueno. Pero ya no haces de su transformación tu tarea pendiente. Porque entendiste que no viniste a sanar a nadie a costa de traicionarte. Que tu misión no es quedarte donde solo te entienden si te anulas. Ahora prefieres que te malinterpreten, antes que volver a apagarte por encajar. A veces el alma no necesita respuestas. Necesita silencio para escucharse. Y eso es lo que estás haciendo. Ya no llenas cada espacio con palabras. Dejas que el vacío también te hable. Y lo que te dice es claro, no vuelvas a donde tienes que convencer. No regreses a donde tienes que suplicar. Ya no eres esa versión de ti que confundía amor con sacrificio. Jung decía que el alma sufre cuando no puede expresarse con autenticidad. Y eso era lo que pasaba antes. Callabas para no molestar. Sonreías para no incomodar. Cedías para no perder. Pero ahora ya no quieres vivir en esa prisión emocional. Ahora quieres habitarte con verdad. Y esa verdad, a veces, solo se puede sostener en silencio. El verdadero crecimiento se nota en cómo reaccionas ante lo que antes te desequilibraba. Ya no hay urgencia. Ya no hay ansiedad. Solo claridad. Y esa claridad te guía. No a través del juicio, sino a través de la compasión. Porque sabes que también fuiste tú el que permitió, el que sostuvo, el que esperó. Pero ahora, ya no. Eso no te vuelve insensible, te vuelve más humano, más presente, más íntegro, porque por fin te estás cuidando. No como escape, como práctica diaria, como forma de vida. Y aunque algunos se alejen por eso, tú sabes que los que se quedan, son los que te ven completo, no solo cuando estás disponible para ellos. Tu silencio se volvió tu lenguaje más honesto, porque desde ahí, sin tener que explicarte, estás diciendo, me elijo. Y esa elección, aunque sea invisible, está sanando todas las veces que te postergaste solo para no perder a otros. Patricia tiene 46 años y vive en Puebla. Madre de 2 hijos adolescentes y con una vida aparentemente estable, Patricia siempre fue la que resolvía todo. Con sus hermanos, con sus padres, con su pareja. Era la columna vertebral de la familia, pero por dentro, se sentía desgastada. Su esposo la trataba con indiferencia, con crítica constante, con una frialdad que había normalizado durante años. No había gritos ni violencia, solo una ausencia emocional que la dejaba sintiéndose sola en su propia casa. Durante años pensó que debía aguantar. Por los hijos, por la imagen, por no repetir el divorcio que había vivido de niña. Pero cada día que pasaba sin sentirse vista, su alma se iba apagando. Hasta que una noche, en medio de una cena familiar donde su esposo la interrumpió con desprecio frente a todos, algo dentro de ella se quebró. No gritó, no lloró, solo guardó silencio. Pero esta vez, no fue el silencio de siempre. Fue uno nuevo, uno que no suplicaba, uno que anunciaba un cambio. A partir de ese día, Patricia dejó de esforzarse por ser escuchada. No para castigar, sino para dejar de mendigar atención. Comenzó a responder lo justo, a cuidar su energía, a pasar más tiempo sola. No se fue de casa. No hizo ningún movimiento drástico. Pero su silencio lo cambió todo. Porque ya no era un silencio cargado de expectativa. Era un silencio lleno de claridad. Su esposo, acostumbrado a su entrega automática, empezó a incomodarse. ¿Estás bien?, preguntaba.
Y ella respondía con una calma firme, sí. Porque ahora sí lo estaba. Porque por fin se estaba escuchando. Y cada vez que no reaccionaba como antes, cada vez que no insistía, algo dentro de ella se fortalecía. Porque su centro, antes tambaleante, comenzaba a afirmarse. Comenzó terapia. Empezó a salir sola, a leer de nuevo, a caminar. Y por primera vez en años, no necesitaba explicar cada decisión. Ya no se justificaba por querer estar tranquila, por no querer discutir, por no estar disponible emocionalmente para los altibajos de alguien que nunca quiso verse a sí mismo. Patricia no se volvió fría, se volvió entera. Los hijos notaron el cambio. Al principio pensaron que algo estaba mal, pero luego vieron a su madre sonriendo sola, respirando distinto, hablando menos, pero diciendo más con su forma de estar. Porque la presencia de alguien que ya no está disponible para el abuso emocional, se siente, aunque no se diga. Patricia no gritó, no escribió cartas, no exigió, solo decidió dejar de ser quien sostenía todo con el alma rota. Su silencio, lejos de ser un muro, fue un renacer. Y en ese renacer entendió que no tiene que destruir su familia para salvarse a sí misma. Solo tiene que dejar de callarse lo que la estaba ahogando por dentro. Hoy, sigue en la misma casa, pero ya no es la misma mujer. Está más firme, más serena, más dueña de sí. Y cuando alguien le pregunta qué hizo para cambiar tanto, responde con algo que le nació en una noche de insomnio. Aprendí que a veces, dejar de hablar es empezar a vivir. Porque ya no está huyendo del conflicto, está encontrándose con su verdad. El silencio de Patricia no fue una despedida, fue una elección de vida. Y desde ahí, su historia comenzó a escribirse desde un lugar donde por fin, también existe ella. No todas las batallas merecen tu energía, no todo mensaje merece respuesta. No todo vínculo merece reparación. Carl Jung decía que lo que niegas te somete, y lo que aceptas te transforma. Y tú has aceptado que algunas relaciones no se terminan por falta de amor, sino por falta de reciprocidad. Has dejado de insistir, no porque te resignes, sino porque por fin entendiste que la dignidad también es una forma de amar, de amarte. Ese silencio que hoy te acompaña no es debilidad. Es fuerza contenida. Es todo lo que ya no estás dispuesto a gastar en diálogos vacíos, en intentos unilaterales, en dinámicas que solo alimentan la herida. Ya no necesitas cerrar ciclos con fuegos artificiales. Los cierras con un gesto simple y profundo, el de quedarte contigo. Porque tu alma ya no está en guerra. Está en reparación. Y en esa reparación, cada ausencia se vuelve enseñanza. Ahora ves las cosas con otros ojos. Lo que antes te desesperaba, ahora te confirma. Lo que antes te hacía sentir olvidado, ahora te recuerda que no quieres ser recordado por quien nunca te valoró. El silencio te ha enseñado que no siempre hay que responder. Que a veces la mejor forma de honrar tu historia es no volver a entregarla donde no supieron leerla. Que la verdadera fortaleza no está en hablar, sino en no traicionarte una vez más. Jung decía que el alma busca siempre su plenitud, incluso a través del conflicto. Y tú viviste el conflicto de elegirte después de años de elegir a otros. De priorizar tu paz por encima del caos. De salir del rol de salvador, mediador, rescatador. Porque entendiste que no puedes sanar a quien no quiere mirarse, y que amar no implica soportarlo todo. El amor verdadero también sabe irse sin resentimiento, cuando quedarse significa destruirte. El silencio que has elegido no desconecta, reconecta, te devuelve al cuerpo, a la intuición, al presente, porque en medio del ruido emocional, olvidaste cómo se siente estar en calma. Y ahora que estás ahí, aunque sea incómodo al principio, sabes que no quieres volver a ese vértigo disfrazado de pasión, porque tu alma ya no quiere intensidad sin propósito, quiere estabilidad con significado. Ya no temes que te olviden,
Temes olvidarte tú, y por eso haces este silencio sagrado, para no volver a traicionarte, para no dejarte en segundo plano, para no volver a quedarte donde solo tú haces el esfuerzo. Porque cada vez que elegiste el camino del vacío disfrazado de amor, algo dentro de ti se rompió, y ahora ya no quieres seguir pagando ese precio. Te das cuenta de que la transformación más profunda no llega cuando todo se calma afuera, sino cuando todo se aclara adentro. Y eso no ocurre por suerte, ocurre por decisión, por pequeños actos, por elegir una y otra vez no caer en el mismo bucle, por recordarte que aunque duele, estás creciendo. Y ese crecimiento se construye en silencio, sin aplausos, sin testigos, sin necesidad de que el otro lo reconozca. Ya no necesitas que vuelvan para sentirte importante. Te basta con saber que tú ya no volverías, porque sabes que regresar sería traicionar el camino que estás recorriendo. Y ese camino, aunque solitario a veces, es el único que te conduce a una vida más verdadera. Una vida donde no todo gira en torno a quien te quiere, sino a cómo te cuidas. Y así, sin necesidad de hablar demasiado, estás escribiendo un nuevo capítulo. Uno donde ya no necesitas finales perfectos. Porque sabes que lo más perfecto que puedes hacer por ti, es no volver a donde dejaste de reconocerte. El alma comienza a sanar cuando dejas de pedir permiso para cuidarte. Cuando ya no necesitas justificar tu silencio, tu retiro, tu ausencia emocional. Carl Jung afirmaba que el ser humano está llamado a convertirse en lo que realmente es, no en lo que el entorno espera. Y tú, ahora, estás dejando de ser lo que los demás necesitan, para comenzar a ser lo que tú mismo has necesitado durante años, alguien que se escoge así. Ya no necesitas explicarte. El silencio lo dice todo. Dice, me cansé de sostener lo que solo yo cuidaba. Dice, me elijo aunque me llamen distante. Dice, ya no necesito validación para vivir en paz. Y esas frases no requieren ser pronunciadas. Se sienten en tu energía, en tu mirada, en tu presencia. Porque cuando uno comienza a sanarse, su cuerpo lo sabe antes que su mente. El vacío ya no te asusta, porque entendiste que el ruido constante era una anestesia, una forma de no mirar hacia adentro. Pero ahora estás mirando, te estás acompañando, te estás reconstruyendo desde el respeto, no desde la urgencia. Y eso no todos lo entienden, pero tú sí, y con eso basta, porque el alma no necesita ser comprendida por todos. Solo necesita no ser traicionada por ti. Hay quien aún espera que cedas, que expliques, que reacciones, pero tú ya no estás en ese nivel de conciencia. Ya no necesitas ganar la discusión, solo quieres ganar tranquilidad. Y eso se logra renunciando a la necesidad de tener la razón, para comenzar a tener razón de ser. Porque tu existencia vale más que cualquier diálogo repetido, más que cualquier intento de convencer. Ahora sabes que el tiempo no cura nada si tú no decides sanar. Y tu sanación no depende de que te respondan, sino de que dejes de preguntar. De que ya no busques afuera lo que llevas años sin darte a ti mismo. Atención, escucha, valor, presencia. Eso, ahora, te lo das. Con actos pequeños, con decisiones firmes, con silencios que no se quiebran al primer impulso. Jung decía que cuando comprendes tu sombra, dejas de proyectarla. Y tú has dejado de proyectar. Ya no culpas, ya no exiges, ya no te victimiza la historia, porque sabes que el otro solo fue un reflejo, un maestro incómodo, un espejo donde viste tu carencia. Y ahora, agradeces, pero te alejas, porque ya no necesitas repetir para aprender. Ya aprendiste. Este silencio que habitas no es hueco, está lleno de ti, de tus nuevas elecciones, de tu respeto, de tu merecimiento, y eso se nota, en cómo trabajas,
en cómo caminas, en cómo no respondes a provocaciones disfrazadas de cariño, porque tú ya no reaccionas desde la carencia, actúas desde la conciencia, y eso cambia todo. No necesitas tenerlo todo resuelto, solo necesitas no volver a ignorarte, y eso ya lo estás logrando, con cada día que eliges el silencio como camino, y no como castigo, con cada gesto de cuidado propio, con cada no que antes te costaba, porque estás recordando cómo se siente vivir en coherencia, y la coherencia es el mejor lenguaje del alma. Así que sigue, no por demostrar, no por vengarte, por ti, porque tú mereces vivir en un mundo donde el silencio no sea vacío, sino música, la música suave de tu nueva vida, la que se construye sin gritos, sin drama, sin dolor reciclado. Solo tú, contigo, en un espacio limpio, sincero, verdadero. Julián tiene 34 años y trabaja como coordinador de proyectos en una empresa de tecnología en Montevideo. Siempre fue reconocido por su eficiencia, pero también por su tendencia a no decir lo que realmente pensaba. En las reuniones decía todo bien, aunque no lo estuviera. Aceptaba condiciones injustas. Evitaba confrontar. Hasta que su jefe comenzó a delegarle tareas que no le correspondían. Y aunque al principio lo toleró, llegó un punto en que sintió que ya no podía más. En lugar de reclamar como antes, entre frustración y sarcasmo, decidió aplicar algo distinto, el silencio estratégico. Dejó de responder fuera de horario. Dejó de aceptar tareas que no estaban en su descripción. No con rebeldía, con claridad. Comenzó a usar el silencio como filtro, no como reacción. Y eso, sin una sola discusión, cambió toda la dinámica. Porque su energía ya no estaba disponible para sostener lo que lo estaba drenando. Sus compañeros comenzaron a notarlo. Al principio lo acusaban de haber cambiado. Pero luego, al ver su serenidad, su nuevo ritmo, su claridad, comenzaron a respetarlo más. Porque ya no era el buena onda que se dejaba. Era alguien que sabía su valor. Que no necesitaba gritar para establecer un límite. Que hablaba poco, pero desde un lugar real. Julián también cambió por dentro. Empezó a meditar, a leer sobre psicología profunda. Descubrió a Carl Jung y comenzó a identificar sus viejas sombras, el miedo de desagradar, la necesidad de aprobación, la herida de no sentirse suficiente. Y en ese proceso, entendió que su verdadero problema no era el jefe, era él mismo. Era como se traicionaba cada vez que callaba lo que le quemaba por dentro. Un día, su jefe le pidió cubrir un turno de emergencia. Julián respiró, sonrió y dijo con firmeza, no puedo. Tengo planes personales. Fue la primera vez en su vida laboral que priorizó su bienestar sin culpa. El silencio posterior fue incómodo, pero revelador. Porque no pasó nada. El mundo no se cayó. Solo se acomodó, como si la vida dijera, por fin te estás respetando. Con el tiempo, Julián comenzó a ser considerado para nuevos roles, pero esta vez, desde otro lugar. No desde la sobreexigencia, sino desde el equilibrio, porque su silencio, lejos de hacerlo invisible, lo había vuelto sólido, presente, respetable. Ya no era el que reaccionaba. Era el que elegía, y eso, en el entorno laboral, es más valioso que cualquier título. Julián dice que el cambio más grande no fue laboral, fue interno, porque ahora se escucha, se cuida, se respeta, ya no necesita probar nada, solo hacer lo que vibra con su paz. Y eso, dice, lo aprendió en los días donde en lugar de escribir un correo apresurado, eligió quedarse en silencio. Cuando le preguntan qué fue lo que más le sirvió para cambiar, responde, entender que el silencio no es pasividad, es poder bien usado. Y ese poder, ahora, es su guía, porque aprendió que no todas las batallas se ganan hablando.
Algunas se ganan cuando eliges no volver a perderte a ti mismo. Y así, sin grandes discursos, Julián reconstruyó su lugar en el mundo. Desde el respeto, desde el equilibrio, desde ese tipo de silencio que no aísla, pero que protege, y que le recuerda, todos los días, que su energía ya no está en venta. Hay un instante, profundo y silencioso, donde te das cuenta de que lo que más te dolió, no fue que te dejaran. Fue que tú mismo te fuiste de ti para quedarte en un lugar donde no eras visto. Carl Jung hablaba de este punto como una crisis de individuación, el momento en que el alma se resiste a seguir en piloto automático, donde ya no puedes fingir que estás bien, donde ya no puedes seguir funcionando en relaciones que te exigen entregarte completo, para darte casi nada a cambio. Ese momento no tiene aplausos, ni reconocimiento. Llega cuando todo se ve igual por fuera, pero por dentro ya no puedes sostenerlo. Te miras al espejo y te ves distinto. No por el cansancio, sino por la verdad que estás empezando a aceptar. Que has dado demasiado. Que te has traicionado demasiado. Que has perdonado cosas que tú mismo sabías que no debías volver a permitir. Y entonces, el alma grita en silencio. Pero no es un grito de rabia. Es un grito de despertar. Porque ya no se trata del otro. Se trata de ti, de tu vida, de tu energía, de todo lo que has venido postergando para que encajara a alguien que no estaba dispuesto a verte completo. Y cuando ves eso, ya no hay marcha atrás. Porque el alma que se da cuenta, ya no puede volver a dormirse. Solo puede seguir. Solo puede sanar. Este es ese punto. Y no te está pasando por casualidad. Lo que duele hoy es exactamente lo que tenías que mirar. No para culparte, para liberarte, para soltar esa lealtad mal entendida que te hizo creer que amar era aguantar, que perdonar era tolerar, que estar era suficiente, aunque te estuvieras rompiendo por dentro. Pero ahora, tú estás frente a ti, y eso cambia todo. Porque cuando decides no volver a apagar tu luz para que alguien se quede, ya no eres el mismo. No puedes volver a serlo. El alma que se enciende no puede seguir fingiendo oscuridad. Y si duele, es porque estás soltando un disfraz que llevabas hace años. Ese que te hacía sonreír cuando querías llorar. Ese que decía no pasa nada cuando todo en ti se desmoronaba. Pero ese disfraz ya no te sirve. Te estorba. Te pesa. Y hoy, estás listo para quitártelo. Mira todo lo que has hecho por mantener vínculos que no te devolvían lo que dabas. Las noches en vela. Los mensajes escritos y borrados. Las veces que cediste cuando querías decir basta. Esa versión tuya merece respeto, porque aguantó más de lo que debía. Pero también merece descanso. Merece que le digas gracias, pero ahora me toca a mí. Porque tu alma no vino a ser mártir de amores a medias. Vino a expandirse, a florecer, a elegir. Y eso no lo logra quien sigue esperando ser elegido. Lo logra quien, como tú hoy, ha decidido elegirse. No por rabia, por conciencia, porque ya entendiste que no puedes seguir regalando tu energía a quien no sabe cuidarla. Y si eso significa caminar solo un tiempo, está bien, porque la soledad del alma digna es más sana que la compañía del vínculo dependiente. Este es el momento en que algo dentro de ti cambia para siempre. No es una emoción, es una certeza. La certeza de que tu silencio es ahora tu bandera, tu medicina, tu forma de decir, no voy a volver a lastimarme para encajar en una historia donde no hay lugar para mí con verdad. Y desde esa certeza, comienza tu nueva historia. Así llegamos al borde del cierre, pero no es un final, es un renacer. Y lo que viene a continuación, lo que te prometí al inicio, no será solo una técnica. Será tu primer paso práctico para volver a ti cada vez que sientas que el viejo impulso quiere arrastrarte otra vez al vacío. Porque esta vez, no vas a caer. Esta vez, vas a elegirte.
con toda tu alma, con toda tu fuerza, con el poder emocional de tu silencio. Si llegaste hasta aquí, es porque tu alma está lista para dejar de mendigar migajas emocionales y comenzar a vibrar en otra frecuencia. Carl Jung decía que el cambio real no llega con la comprensión racional, sino con una experiencia profunda que toca el alma. Y tú acabas de vivirla, porque no fue solo un video. Fue un espejo, un llamado, una confirmación de que tu silencio, bien usado, no es vacío, es renacimiento. Ahora viene lo más importante, aplicarlo. La promesa era darte una herramienta práctica, algo que puedas usar cuando te sientas débil, confundido, a punto de volver a lo que ya sabes que te rompe. Aquí está, se llama el reencuentro energético. Es un ritual sencillo, pero poderoso. No necesitas velas, ni mantres. Solo un espacio para ti. Cada vez que el impulso de contactar, escribir, revisar, aparecer, te invada, detente. Respira profundo 3 veces. Cierra los ojos y colócate una mano en el pecho. Y repítete en voz baja, mi silencio no es rechazo. Es elección. Me estoy quedando conmigo. Aquí estoy. No me abandono. Hazlo cada vez que lo necesites. Esa frase es tu ancla, tu recordatorio, tu frontera emocional. Porque ese es el verdadero contacto sagrado, el que haces contigo cada vez que eliges no romperte por sostener a alguien que no sabe quedarse. No subestimes esta técnica. Es pequeña en apariencia, pero es el primer ladrillo de una fortaleza interior, una que nadie podrá derrumbar. Y si algo de este mensaje te movió, si en algún momento sentiste que estabas viendo tu historia reflejada aquí, te agradezco. De verdad. Porque no todos llegan hasta este punto. Muchos se detienen antes. Tú no. Tú te quedaste contigo, incluso en los momentos donde dolía. Y eso merece respeto, reconocimiento, admiración. Porque el alma que se queda para escucharse, ya está sanando. Ahora quiero pedirte algo. No por este canal. Por ti. Escribe en los comentarios tu experiencia con este tema. Lo que sentiste. Lo que estás viviendo. Lo que descubriste. No sabes a quién puedes estar ayudando con tu testimonio. Alguien que hoy no encuentra salida puede encontrar alivio en tus palabras. En tu verdad. Porque sanar también es inspirar. Y tú puedes ser esa chispa para otro. Si conoces a alguien que está pasando por algo parecido, mándale este video. No para convencerlo, solo para sembrar una semilla. A veces, lo único que necesitamos para cambiar el rumbo es un mensaje en el momento justo. Tal vez este sea ese momento. Y tú puedes ser el canal. Hazlo con amor, desde el alma. Y si quieres seguir caminando este proceso acompañado, suscríbete al canal. Aquí no venimos a dar recetas mágicas. Venimos a mirar profundo, a decir lo que duele, pero también lo que libera. A recordarte que no estás solo, que tu historia importa, que hay otros como tú, cruzando sus propios desiertos, pero encontrando su luz. Dale like al video si te ayudó. No por algoritmo, por gratitud. Porque cuando agradeces lo que te sirve, lo integras. Lo haces parte de ti. Y eso crea una red. Una energía colectiva que nos une desde la verdad, no desde la herida. Así construimos este espacio, desde el silencio que sana, no el que castiga. Desde el alma. Gracias por estar. Gracias por no rendirte. Gracias por darte la oportunidad de escuchar tu silencio. Porque ahora sabes que no es un castigo, es tu poder más íntimo. Y ese poder, bien usado, puede cambiar toda tu historia. Desde adentro. Desde hoy. Nos vemos en el próximo video.